¿Sabías que la mayoría de las técnicas de reproducción en plantas son asexuales? Estas son muy comunes en la actualidad. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy los estudiantes de la Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Agropecuarias, sede en Chiriquí, de la carrera de Ciencias Agrícolas, del curso de Fitotecnia General, tenemos el gusto de mostrarles cómo se realizan diversas técnicas de reproducción, tales como acodos y algunos injertos. A continuación, veamos. Hoy vamos a ver diversas técnicas de reproducción vegetativa. En este caso me corresponde realizar un acodo, específicamente un acodo aéreo. Esta es una forma de propagación donde una nueva planta conserva integradamente las mismas características genéticas de la planta madre, es decir, es un clon. Y les explicaré dos formas sencillas de realizarlo. La primera es con una botella de plástico y los materiales son un exacto o un cuchillo previamente esterilizados. En este caso vamos a utilizar una botella de plástico específicamente transparente para que se vea cómo se enraiza. En algunos casos se puede utilizar hilos, tijeras y cinta adhesiva. También se va a utilizar una mezcla de tierra y un sustrato, en este caso es cascarilla de arroz carbonizada. Y lo primero que se hace es tener todos los materiales limpios, esterilizados, para que esto no sea un foco de entrada de patógenos que pueden dañar el acodo. Se continúa sobre el tallo de la rama. Se marca un segmento, en este caso lo hice del tamaño de 2 de mis dedos, pero el tamaño o largo del segmento a trabajar dependerá del tamaño de la rama que se desea enraizar. Con la ayuda de un cuchillo o un exacto se elimina la corteza de esta sección que se había marcado previamente. En este caso se hace una ligera raspada para eliminar los vasos vasculares para acumular los nutrientes de un lado que intervienen en el enraizamiento. Hay personas que no lo hacen porque si no enraiza puede volver a sanarse. Incluso se dice que se puede enraizar mejor porque el cambium produce callo y cicatrización, porque está lleno de células meristemáticas y se pueden convertir en mejores raíces. Seguidamente se ubica la botella de plástico específicamente transparente para ver el crecimiento. Se coloca rodeando la porción de la rama, se rellena o se cubre de un sustrato que sea húmedo, como en este caso la cascarilla de arroz carbonizada, que ayuda en la aeración para no tener exceso de humedad. Y para culminar se le agrega agua, específicamente agua de lluvia que ya se tenía recolectada. Hay que estar constantemente pendiente respecto a la humedad del acodo. En el segundo método es igual, solo que utilicé una bolsa de plástico, pero se puede utilizar tela, malla, sarán, papel aluminio, algún envase o comprar bolsas especiales para este tipo de técnica. Lo primero que se hace es el mismo corte de los mismos tamaños. Se raspa, pero en este caso hay personas que le agregan hormonas de crecimiento. En el siguiente paso es que cambia todo. Se acomoda la bolsa de plástico de modo que pueda darle vuelta a la rama. Se fija con hilo en forma de una flor o campana, con la cubierta por debajo del corte, cuidando que quede un buen espacio en el centro. Y para colocarle más seguridad se le agrega cinta adhesiva. Se comienza a llenar de la mezcla de tierra con la cascarilla o el sustrato que se elija. Y se termina atando fuertemente con hilo y luego asegurando con cinta adhesiva en la parte superior, cuidando que el corte quede cubierto por cada lado. Se le coloca más cinta alrededor para asegurar y a continuación se le inyecta agua de lluvia ya previamente recolectada con una jeringuilla para humedecer.
de yema en forma de té normal o injerto de escudete, como se conoce. Bueno, aquí tengo esta rama de papo, pero este florea rosado y al que se lo voy a injertar florea blanco. Bueno, aquí tengo que sacar la yema. Voy a proceder a sacar la yema. Con cuidado, tiene que llevar un poco de corteza. Cortamos aquí y aquí. Aquí por la parte de arriba para que salga. Y aquí tenemos nuestra yema. Le voy a cortar la hoja y la voy a dejar así. Ahora procederé a colocarla. Voy a colocarla en este intermedio de los dos ojitos esto que tiene. Voy a proceder a hacer una T bien dibujada. Una T. Ahora con cuidado voy a proceder a abrirla y a alargarla un poquito más. Procedo a abrirla con cuidado. Aquí está. Y procedemos a meter allí, tapamos, quede bien, allí, allí. Ahora utilizaremos tape para proceder a sellar el injerto. Apretamos allí, colocamos el tape, apretamos bien duro, tapamos lo más que se pueda. Ahora en la parte de abajo también hacemos lo mismo. Ahora en la parte de abajo también hacemos lo mismo. Y listo, aquí está, y lo volveremos a ver después que pasen 15 días a ver si pegó o no. Listo, procedo a abrir la corteza así para que la yema entre bien. Vamos a probar si ya puede entrar. Allí la colocamos. Y ahora vamos a sellarla con tape para que se ajuste más al árbol. La apretamos, le ponemos el tape, la ponemos bien apretada. Apretamos bien duro. Abajo también. Y aquí ya está listo y la volveremos a ver en 15 días. Antes de comenzar todo hay que esterilizar el cuchillo para que no entre ni una bacteria o hongo al árbol donde se va a injertar. Bueno, aquí ya tengo listo el injerto, lo volveré a ver durante 15 días. Acá había hecho otro, este me quedó un poco mejor que el último. Y los vengo a ver después de 15 días a ver cuál de los dos ya brota. Listo. La cuña. Esta técnica consiste en unir una porción de rama separada a la que llamaremos estaquilla a otra planta ya sentada a la que llamaremos base. Entre los materiales tenemos un exacto o cuchillo ya previamente esterilizado,
teflón, pero se puede utilizar cualquier cinta adhesiva, es más, hasta papel transparente de cocina funciona. La estaquilla debe tener aproximadamente el mismo grosor de la planta base, que cuente con al menos una yema, si puede ser más, aún mejor. Seguidamente se afila la base de la estaquilla unos cuantos centímetros aproximado al corte que se va a realizar, en forma de cuña, como si fuese la forma de una coa de mano o la proa de un barco, teniendo cuidado de que la yema quede en el extremo no afilado y no sufra daños. Continuamos con la base. Se corta en forma limpia, perpendicular, sin maltratar la corteza. La base debe tener igual o superior diámetro que la estaquilla. Seguido, con un exacto o con el cuchillo fuerte, se abre una raja en la base que pase por el centro. Se introduce la estaquilla afilada en la raja de la base, cuidando que las cortezas queden unidas. Se finaliza vendando fuertemente toda la raja. Para esto se utiliza gomas especiales o simplemente teflón o cinta adhesiva. Y aproximadamente unos meses después se puede retirar el vendaje. La corteza habrá cicatrizado y la base y la estaquilla formarán una nueva planta. Buenas tardes, mi nombre es Edwin García, estudiante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Chiriquí. A continuación le voy a presentar el desarrollo de una técnica de propagación asexual a través del injerto de lengüeta o injerto inglés, como complemento práctico de la teoría estudiada en el curso de Fitotecnia LIF 200. El injerto de lengüeta o injerto inglés es un injerto comúnmente empleado en nuestra área para la reproducción de frutales y ornamentales, ya que tiene un amplio éxito de probabilidad. Antes de comenzar a realizar este procedimiento, tenemos que conocer los diversos materiales que empleamos a la hora de trabajar este tipo de injerto y cualquier injerto a nivel tanto profesional como práctico, siempre y cuando teniendo en cuenta la disponibilidad de ellos depende del éxito del mismo. A nivel de campo debemos seleccionar tanto lo que es el esqueje como lo que es el patrón. En nuestro caso nosotros empleamos aquí patrones y esquejes de cítricos y de aguacate. Además de eso debemos contar con una cuchilla afilada para injerto. En nuestro caso empleamos una cuchilla común. Además de eso debemos contar con cintas para injerto para lo que es el incentado de la unión que va a haber entre el esqueje y el patrón. Además de eso se debe emplear lo que es la cera para injerto, o algunos recomiendan utilizar lo que es cera a base de látex. Primeramente hay que tomar en cuenta el desarrollo del esqueje, el trabajo del esqueje a nivel de medidas. Iniciamos primeramente con el esqueje cortando 1 o 2 pulgadas en diagonal de la parte de abajo que será injertada. Cada uno debe tener por lo menos de 1 a 2 o 3 brotes, según algunos injertadores recomiendan. Después de esto se hace un corte hacia abajo, comenzando por debajo del tercio aproximadamente del primer corte, por debajo del tercio del primer corte, o sea, la longitud de la mitad del primero, Una vez hecho esto, procedemos con el patrón, haciendo los cortes similares, como lo vemos aquí en este patrón de aguacate, haciendo los cortes similares
donde se va a producir lo que es la lengüeta. De ahí viene su nombre, se origina el nombre del tipo de injerto, lengüeta, porque crea una unión entre el patrón y el esqueje. Algo muy importante que tenemos a la hora de desarrollar este tipo de injerto es que el grosor del patrón y del esqueje debe ser iguales, o sea, que coincidan, y si no es así, que asegurar que las capas del cambio se junten. Si son diferentes medidas, hay que asegurarse que el cambio esté alineado. Recordemos que el cambio es esta capa que se observa aquí, que el cambio esté alineado. ¿Para qué eso? Para obtener una buena cicatrización y un buen crecimiento de la unión. Una vez hecho esto, los cortes procedemos a insertar el esqueje en el patrón de las lengüetas. Procedemos a insertar el esqueje en el patrón. Las lengüetas deben engranar, uniendo ambas partes. Algunos injertadores recomiendan cortar la parte superior del esqueje, dejando de 1 o 2 o 3 brotes. Una vez se ha realizado esto, procedemos a colocar la cinta para injerto. Esta cinta va a ayudar a mantener fijo la unión y evitar que se seque la misma. Además, va a proveer presión. Algunos también emplean lo que es cintas elásticas. Esto va a formar la unión y tener una mejor adhesión al mismo, tanto del esqueje como del patrón. Una vez realizado esto, procedemos a colocar lo que es la cera para injerto. Ya nosotros hemos realizado anteriormente este injerto, ya listo, lo tenemos aquí. Podemos observar la cera. En este caso se utilizó cera para cera de vela como objeto práctico, pero lo más recomendable sería utilizar cera para injerto. Esta cera va a proveer que esta unión se fije y evitar que la misma se seque. Otra opción a utilizar es que muchos utilizan lo que es la cera a base de látex. Una vez realizado el injerto de los árboles, se lleva a una área fresca y a partir de 7 a 10 días en acero humedecido o envejecido. Después de una semana ya el tejido calloso empieza a formarse. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que hay que proveerle de mucha agua para evitar que la unión se seque. Después de 1 o 2 años ya esta unión va a estar sana y se podrá trasplantar a nivel de campo, ya sea en huertos, jardines, etc. De esta manera culminamos el desarrollo de esta práctica de injerto de lengüeta o inglés como complemento práctico de la teoría de injerto estudiada en el curso de fitotecnia general y que es de amplia utilización en nuestro medio, en nuestra área, con una alta probabilidad de El injerto de chapa o placa es muy utilizado en árboles en los que la corteza se separa fácilmente de la madera, como en este caso me correspondió a realizarlo en un mango. Lo primero que se hace es extraer un trozo de la corteza o patrón de forma rectangular que contenga aunque sea una yema o peciolo, pero si tiene más, aún mejor. Este corte tiene que ser de muy buen tamaño. Seguidamente se debe insertar de inmediato, por lo que el patrón principal debe estar preparado previamente. A continuación se coloca el trozo para medir exactamente y no quede en espacio y que haya contacto o coincidencia perfecta por los 4 lados.
Y por último, se ata el injerto con cinta adhesiva o teflón, como en este caso, dejando afuera la yema o el peciolo, dependiendo de la situación. Al transcurrir los días, la yema va a dar brote y así vamos a tener un nuevo injerto. Y por último les explicaré cómo se realiza un injerto de aproximación. Esta técnica es muy practicada en las plantas herbáceas, partiendo de 2 plantas de pequeño tamaño o 2 ramas de no muy gruesas como en este caso. En la primera se realiza un pequeño corte longitudinal. Debe de ser lo más limpio posible, por lo que es muy necesario tener las herramientas limpias y esterilizadas. Dicho corte no debe ser muy profundo. En la segunda planta se realiza el mismo corte. Estos cortes deben estar de la misma altura en las 2 plantas. Una vez realizados los cortes, se unen o juntas y la zona de unión se cubre con teflón o cinta adhesiva. En este caso, utilicé cinta adhesiva eléctrica o conocido popularmente como gutapercha. Pasado un par de semanas, la zona de unión se habrá soldado, de forma en que las 2 plantas están fusionadas. Solo con el buen uso de estos diferentes métodos de la reproducción asexual se puede obtener plantas idénticas genéticamente a la planta madre. Esto nos permite obtener una producción temprana a escala y ha sido un gusto para el grupo número 5 poderle mostrar estos diferentes tipos de técnicas.